al final de la primera escena, nos presentan a un nuevo personaje, Simba, que es el hijo de Mufasa, y por tanto, en el simbolismo que estamos sugiriendo, es el hijo de Dios. Esto en realidad viene de un fenómeno que pasa ya en muchas historias, que es que el héroe suele tener dos padres, el padre terrestre y el padre celeste. Lo puedes ver pues desde Hércules hasta Harry Potter, pasando por Luke Skywalker. Ves historias de personajes que se han criado con un padre o unos padres que son padres adoptivos, que no son su verdadero origen. Y en estas historias, el descubrimiento del Padre Celeste, del verdadero Padre, está relacionado normalmente con el descubrimiento de su identidad y de su misión. Y esto quizá esté relacionado con esa conciencia que tiene el ser humano, que tienes tú y que tengo yo, de que somos más que la suma de nuestras circunstancias y condicionamientos. Que hay algo en ti y en mí más grande que una mera cadena de causas y consecuencias físicas que han dado lugar a ese organismo humano curioso que eres tú. Que incluso tus padres, por majos y simpáticos que sean, son siempre contingentes, condicionados, limitados, y que hay algo absoluto en ti, algo que no viene solo de esos cromosomas que te han dado en herencia. Y esto, que pasa en muchas historias, se concreta en esta peli en Mufasa, que encarna como las dos cosas a la vez. Es el padre terrestre, pero será también el padre celeste. Simboliza a Dios y eso hace de Simba el hijo de Dios. Y esto lo puedes percibir en varios detalles. Primero, por ejemplo, en la relación con la luz. Hemos dicho que la luz es el símbolo de la divinidad y vemos que cuando Rafiki lo levanta, ¿no?, lo presenta ahí al pueblo, baja la luz sobre él. Hay como una hierofanía, ¿no?, una manifestación de lo sagrado, se diría en fenomenología de la religión. Lo segundo es esa unción que le hace en la frente. Tiene un carácter religioso. En otro vídeo hablaremos con más detalle de esto. Pero subrayo de momento que tiene un eco en otra escena que aparece después, que es la escena del árbol. Aparece de nuevo Rafiki, este mono que es una figura sacerdotal, profética, y que vemos cómo pinta, cómo inscribe a Simba en el árbol sagrado, en el árbol de la vida. Y estos dos símbolos nos indican que Simba está conectado a la fuente de la vida, que está lleno de luz. Por eso, si antes hemos dicho, en esta interpretación, que Mufasa es Dios Padre, me parece que podemos decir que Simba es Adán, es decir, el hombre. Y que Adán, en esta escena, es adorado como rey por todos los animales. Claro, esto es chocante, ¿no? Porque Mufasa es el rey. Él es el que tiene todo el poder y la gloria. Él es el que todo el universo viene a adorarle, ¿no? Y sin embargo, Mufasa ha convocado a todos a que adoren no a él, sino a esa bola de pelo. Y aquí te puede recordar un poco esa escena del Génesis, ¿no?, en la que dice que Dios le presentó a Adán todas las bestias del campo, todo el ganado, todos los pájaros del cielo, para que Adán les pusiera nombre. Y dar nombre aquí indica que te pertenecen, que son tuyas. También tienes ese otro pasaje en el Génesis en que Dios dice que hizo el hombre a su imagen y semejanza, para que dominara la tierra, dominando los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y reptiles de la tierra. Por lo tanto, tienes que sí, Dios es rey, pero Adán, como imagen de Dios, también es rey. Claro, te puedes preguntar, ¿y esto qué significa exactamente? ¿Qué quiere decir? Incluso puede sonar un poco inquietante. En esa línea que dice Yuval Noah Harari, ¿no?, en Sapiens, Homo Deus y otros libros, que te presenta la Biblia como una ideología que justifica la explotación del ser humano de la creación, ¿no? El ser humano es el matón del patio que abusa de todos los demás animales y la Biblia justificaría eso. Y ha sido una profecía autocumplida, ¿no?, porque ves cómo esa especie, que es la especie humana, ha marcado más desde el punto de vista biológico la historia de nuestro mundo que cualquier otro elemento, cualquier otro agente en la historia del planeta. Y aquí habría mucho que decir. Pero me quedo solo con subrayar que lo de reinar lo debemos interpretar como ser reyes a su imagen, a imagen de Dios, no a imagen de Nerón o de Herodes o de Hitler. Porque Dios no reina explotando su creación. De hecho, en realidad ni la necesita. Dios reina llevando la creación a su perfección, como un artista que se expresa en su lienzo, como un músico que se derrama en su sinfonía, como un poeta que se desborda en su soneto. Y si el hombre es imagen de Dios, eso quiere decir que cada hombre tiene en su ADN espiritual, como en semilla, su identidad más profunda, ese llamado de conducir el mundo a su perfección, de hacer emerger orden y belleza en medio del caos inicial, igual que lo hizo Dios creando el universo. Hacer de la selva un jardín. Y esto es importante, porque nos recuerda que ser cristiano no va de salvarse del mundo, sino de salvar el mundo. No va de huir de ese mundo malo, sino de hacer presente el reinado bienhechor de Dios, haciendo de la selva amenazadora un jardín. Podemos pensar como quizá el político está llamado de una manera especial, pero yo creo que todo ser humano está llamado en ese sentido a ser rey, a defender su mundo de la oscuridad que le amenaza. Estamos llamados a ser reyes filósofos, como decía Platón, reyes que aman la sabiduría, que ponen su poder al servicio del bien. Claro que esto probablemente es más difícil de lo que Platón pensaba, porque no basta saberse la teoría para realizar esa vocación, y porque la oscuridad empieza por nuestro propio corazón. Lo veremos. En todo caso, y hablando de los límites de las metáforas, obviamente este aspecto de perfeccionar la creación es poco evidente en relación con el león, que es un depredador. Pero la peli se nota cómo intenta salvarlo, ¿no? Y tienes a Mufasa dialogando con Simba, que le dice que ser rey no es hacer lo que te da la gana, sino que tienes que servir a ese orden de la creación, y que incluso de alguna manera ese comerse al antílope, en su caso,
sirve para mantener y perfeccionar ese orden. Subrayo de esta escena otro mensaje que podría pasar desapercibido, y es que Dios no es celoso. Dios no es el padre histérico que desconfía de sus hijos y se aferra a su trono y no lo quiere compartir con nadie. El Dios de la Biblia aparece como alguien que quiere compartir con el hombre su soberanía. Contra Nietzsche y contra Sartre, la soberanía de Dios no esclaviza, sino que empodera. La ilusión de Mufasa es que Simba reine, es entregarle su reino para que sea feliz cumpliendo su misión. De hecho, puedes ver esta idea también en Narnia, ¿no? Donde la soberanía de Aslan es precisamente en la que se basa la soberanía de los niños, que serán coronados reyes de Narnia. Aslan es como la cascada de poder de la que procede el poder de los niños. O sea, no son dos realezas que compitan entre sí. O sea, igual que puedes compararlo con la luz de la luna, que no compite contra la del sol, sino que procede de ella. La luna refleja la luz del sol. Por lo tanto, Dios no es celoso. Y el hombre, que está hecho a su imagen, naturalmente tampoco lo es. Esto lo puedes notar tú mismo cuando encuentras personas seguras de sí mismo, seguras de su valor. Que ves que les sale natural el valorar y aplaudir la grandeza de los demás. Y que cuando les alabas, ¿no? Le dices, oye, qué bien que has hecho esto. Como que redirigen esa alabanza automáticamente hacia a las personas que les han ayudado a ser lo que son. Te encuentras personas que compiten en alabarse el uno al otro, ¿no? Mientras que el típico bravucón, ¿no? Los que desprecian a los demás, cuando rascas te das cuenta que son personas en el fondo inseguras de su valor. Y por ello, igual que a Dios no le resta nada engrandecer al hombre no le quita nada engrandecer a Dios y reconocer que todo viene de él. Al contrario, de esta actitud espiritual viene, por ejemplo, la tradición judía de las bendiciones. Sabéis que los judíos tenían esa costumbre de bendecir siempre a Dios por todo lo que recibían de él, ¿no? Cuando empezaban la comida decían, bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan que recibimos de tu bondad, ¿no? Y todos amén, y comían, ¿no? Y cuando iban a brindar, antes de beber el vino, decían, bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid que nos has dado, ¿no? Y todos amén, y bebían, ¿no? Y todo esto con todas las cosas de su vida, ¿no? O sea, cuando terminaban un viaje, cuando se curaban de una enfermedad, cuando nacía un niño, ¿no? Dicen que el judío rezaba al menos 18 bendiciones al día. Y la idea de fondo es que todo bien es un regalo de Dios, lo recibes de él. Y que solo lo disfruta en su plenitud, en su belleza, el que da gracias por ese regalo, el que lo reconoce, ¿no? Como que solo disfruta de verdad un gol el que se lo dedica a él, ¿no? Entonces hay una relación que ya exploraremos entre vivir agradecido y reconocer la soberanía de Dios. Y por el contrario, entre vivir en plan victimista y caer en la blasfemia y en la rebelión contra Dios. Y a esto nos referimos los cristianos cuando decimos que el hombre naturalmente adora a Dios. Aquí hablamos de una actitud de agradecimiento y también de alabanza, que es como ese movimiento del corazón que reconoce una grandeza que te supera, ¿no? De admirar. Me contaba un compañero de una vez que fue a ver un partido del Barça en el Camp Nou, en la era dorada de Messi, ¿no? Messi mete un golazo, dice, y se quedó flipando de cómo todo el estadio se pone de pie, ¿no? Y gesticulando en una actitud literal de adoración, de alabanza, ¿no? O sea, como esa escena que hemos visto del Rey León. Y ves como un celebrar un desbordamiento de belleza, de excelencia, de perfección. Pues ese movimiento natural del corazón, pero a la infinitésima potencia, te puedes imaginar qué es lo que experimenta el hombre al intuir a Dios. De hecho, hay una tradición judía muy bonita que, como tal, no está en la Biblia, pero es muy sugerente, que dice que en cuanto Adán fue creado, en cuanto Adán abrió los ojos, como que vio la belleza del mundo y al instante, ¿no? Con esa inteligencia todavía no oscurecida por el pecado, comprende que Dios ha creado el mundo y a él también. Y las primeras palabras de Adán son, el Señor es rey por siempre. Y dicen que el eco de su voz cubrió toda la tierra. Aunque no esté en la Biblia, como que contiene una intuición profundísima, ¿no? Las primeras palabras del ser humano son un acto de adoración. Adán es coronado como rey, pero inmediatamente reconoce la soberanía de Dios. Y aquí, un spoiler para vídeos posteriores, veremos un paralelismo de esto al final de la historia, cuando dice San Pablo que el Padre coronará a Cristo como rey y Cristo le devolverá el reino al Padre. El caso es que con esto aparece otro modo de reinar de Dios. Habíamos dicho que Dios reina por la creación, pero también anunciábamos por la adoración de sus criaturas libres. Porque con la aparición de seres inteligentes aparece la libertad. Y con la libertad, la posibilidad del amor y la adoración o el rechazo y el odio. La aceptación subjetiva de esa soberanía o la rebelión. Porque Dios es objetivamente rey, pero subjetivamente tienes la posibilidad de reconocerle como rey o no. De hecho, el cardenal Cantalamessa indica un dato curioso, que es que Señor es el único título que los demonios no le reconocen a Cristo. Los endemoniados, ¿no? Que se encuentra Cristo con ellos en el Evangelio, le llaman el Santo, le llaman incluso el Hijo de Dios, pero nunca le llaman Señor. Dice que es porque estos títulos implican una realidad objetiva. Ellos no pueden evitar que Jesús sea el Santo de Dios o el Hijo de Dios. Pero si tú le llamas Señor, eso implica una dimisión subjetiva. Si tú le llamas Señor, le estás reconociendo como tu Señor.
Y esta adoración no es para el bien egoísta de Dios, o sea, Dios no está necesitado de un club de fans, sino que es para nuestra felicidad, porque establece como una relación circular, como un círculo virtuoso, en el que Dios se derrama sobre Adán y Adán le devuelve todo en agradecimiento, en adoración, ¿no? Todo es tuyo, en alabanza. Y tienes como una especie de corriente eléctrica de amor entre los dos, de donación entre los dos. Y vivir en esa corriente, vivir en esa adoración, es precisamente el paraíso. Esta corriente, sin embargo, se puede cortar. No por el lado de Dios, pero sí por el lado del hombre. El hombre tiene que elegir si quiere permanecer en esa relación o no. Esto se ve en la advertencia de Mufasa a Simba de que no debe ir a la zona oscura. Obviamente aquí hay un eco del mandato del Génesis, ¿no? De no comer del árbol del jardín. Y es un símbolo que quiere decir que puede reconocer o no a Dios como rey. Puede reconocer o no su autoridad. Le es dado a su libertad como una opción, no es algo automático. Dios le advierte al hombre que hay un orden y que ese orden es frágil, que no está garantizado. Y Mufasa aquí, por tanto, no es el padre obsesivo con Tok, ¿no? Que le dice a Simba: si te sientas en mi butaca te parto la cara. O sea, es más bien la advertencia de que no te alejes de la fuente de la vida. Que ojo que no todos los caminos llevan al éxito. Ojo que no todos los caminos llevan a la felicidad. Ojo que si rompes la relación con él, si te arrancas de la luz, te vas a convertir en la caricatura de lo que eres. Te vas a precipitar en la nada. No vas a desaparecer porque Dios te seguirá manteniendo en el ser, respetará tu libertad. Pero llevarás una existencia absurda, paradójica, volcada hacia la nada. Esto me hace pensar en La historia interminable, ¿no? Esa gran novela de Mijael Ende, que describe como un mundo de fantasía, ¿no? Amenazado por la nada, ¿no? Que es una no realidad, que lo va devorando todo. Y dice que es algo chocante, porque es algo que cuando lo miras no es que veas oscuro, no es que veas gris, es no ver nada, ¿no? Es como una sensación de quedarte ciego. Y en esta historia, si algunos de los personajes se acercan suficientemente a la nada, quedan como descoloridos, quedan como menos reales, como con menos peso ontológico, como casi huecos. Y me parece una buena metáfora de una existencia desconectada de Dios, que se queda en la sombra de lo que debería ser. Y ante esto, claro, algunos jóvenes a veces me dicen: pero esto como que no somos libres de verdad, ¿no? Porque ¿no lo podría Dios haberlo hecho de otra manera? ¿No te está como imponiendo ese orden? La respuesta es no, o sea, piénsalo. Dice, ¿podría hacer Dios que alejándote de la luz encontraras la luz? ¿Podría hacer Dios que alejándote de la felicidad encontraras la felicidad? No, porque Dios no puede hacer un círculo cuadrado, porque Dios no puede hacer cosas lógicamente imposibles. Dios es la sabiduría, el logos, ¿no? No puede ir en contra de su esencia. Dios no puede hacer lo que es lógicamente absurdo. En todo caso, la objeción muestra que nos cae antipática la idea de autoridad, que le tenemos una alergia a la autoridad. Y esto probablemente viene de entender mal qué es la autoridad y qué es la libertad. O sea, si tú piensas en autoridad, en obediencia, como que la metáfora que tenemos en mente muchas veces es la del prisionero, ¿no?, en el campo de concentración obedeciendo al guardia nazi con la metralleta, ¿no? Como decir, te obedezco porque si no me pegas un tiro, ¿no? Aunque sea absurdo lo que me pides. De hecho, cuentan, no sé si de los gulags soviéticos o de los campos de concentración nazi, que cuando llegaban los prisioneros, muchas veces, o sea, lo primero que hacían era ponerles un saco de sal enorme a la espalda, ¿no? Y se los hacían cargar de un extremo a otro del campo, que podía ser kilómetro y pico, más incluso, ¿no? Y una vez llegaban al final del campo y se detenían, decían, muy bien, ahora date la vuelta y vuélvelo a llevar. O sea, era un mandato totalmente absurdo, no servía para nada. Era solo como para quebrantar su moral, como diciendo, aquí mando yo, y ese absurdo de la orden hacía doblemente doloroso la ejecución de su mandato. Pero la verdadera autoridad es otra cosa. La palabra viene del verbo latino augere, que quiere decir hacer crecer. Entonces tiene autoridad quien tiene el poder de hacer crecer a otro, quien puede abrirle como horizontes más amplios en su existencia, quien tiene la llave para abrirle campos de la realidad que estaban cerrados para ti. Piensa, por ejemplo, en un maestro de esgrima, ¿no? Aquí estoy pensando, por ejemplo, en Arya Stark, ¿no?, cuando está siendo entrenada por Syrio Forel, ¿no?, ahí en King's Landing, su maestro, y tienes a un personaje, esa niña, que se somete a la autoridad de otra persona. Pero no es absurdo hacerlo, porque ese personaje le hace crecer. Ese personaje amplía su mundo, ¿no? Era una niña que no sabe usar la espada, solo sabe que hay que pincharles con el pointy end, y con el tiempo será la que salvará el mundo destruyendo al líder de los caminantes blancos. Esto se ve incluso visualmente en La máscara del zorro, ¿no?, la peli antigua de Anthony Hopkins y Banderas, en la que el zorro viejo está adiestrando al nuevo. Y le dice, ahora mismo tu mundo es muy pequeño, ¿no?, y solo a medida que progreses irás entrando en ámbitos más grandes de la realidad, ¿no? Y dibuja unos círculos, hay unos círculos en el suelo que simbolizan ese crecimiento del personaje que va ganando como más posibilidades de acción. Entonces, podrías decir que tanto ellos como el prisionero del campo de concentración se someten a una autoridad, pero la primera es autoritaria y absurda, no lleva a ninguna parte.
es solo ejercida por el placer de someter al otro, de aplastarlo. Mientras que en la otra, esa autoridad te ofrece entrar en un campo de experiencia más grande, más rico del que estabas hasta ahora. Se te abre un ámbito del mundo que hasta ahora había estado cerrado para ti. Y aquí, si el ejemplo de esgrima no aplica especialmente para tu vida, puedes pensar en aprender habilidades de cualquier tipo, como un nuevo deporte, tocar un instrumento, estudiar una carrera. Cuando adquieres una nueva habilidad de ese estilo, te tienes que someter a la autoridad de un maestro del que te fías y unas reglas que en cierto modo parece que limitan tus posibilidades de acción, ¿no? Por seguir el ejemplo de la guitarra, pues tienes que reconocer que existen unas notas, que existen unos acordes, ¿no? Y que colocar los dedos de una determinada manera es un do o es un la y de esta otra manera no. En cierto modo, te estás sometiendo a la verdad de ese orden que rige el mundo. Y eso parece que limita tus posibilidades, pero enseguida las amplía cualitativamente, porque te hace entrar en esos ámbitos, ¿no? Como el tocar la guitarra o el ser un espadachín espectacular y vencer a tus enemigos o jugar a tenis, que antes estaban cerrados para ti. Por lo que, paradójicamente, eres más libre que antes. Te estás sometiendo a la verdad, pero a una verdad que te hace libre. Y es que también la libertad es algo que solemos pensar mal. Cuando hablamos de ser libres, la metáfora que te viene es el prisionero que está en la cárcel y logra escapar, ¿no? Libre es el que logra salir. Los judíos en esto lo pensaban al revés. Libre es el que logra entrar, ¿no? La metáfora que tienen en mente es más bien algo parecido a que estás frente al castillo del tesoro, ¿no? Que está escondido en la cámara más profunda, y libre es el que logra alcanzarlo, el que logra superar esos obstáculos y logra acceder a esa parte más valiosa de la realidad, que solo se abre a quien descifra sus secretos. Y me parece que esto es lo que está haciendo Mufasa con Simba, y es lo que está haciendo Dios con Adán. Está introduciéndole en la realidad, está ayudándole a crecer, está ayudándole a descifrar los secretos de la existencia, para triunfar, para alcanzar el tesoro. Y Simba o Adán están invitados a participar de esa plenitud, de esa riqueza que tiene esa autoridad, a recibir una parte, ¿no? Y se participa a través de la escucha del maestro. De hecho, la palabra obediencia viene de ob audire. Audire quiere decir escuchar en latín, ¿no? Ob audire quería decir algo así como escuchar con atención. Eso es obedecer. Escuchar con atención al que sabes que te puede hacer crecer. Ahora bien, frente a la idea de que la verdad nos hace libres, el mito moderno le ha dado la vuelta al eslogan, ¿no? Afirmando, como decía el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que la libertad nos hará verdaderos. Esto parece equivaler a pensar que toda autoridad es opresiva, que toda autoridad es siempre como el guardia del campo de concentración. En un vídeo anterior hablábamos de Atlas, ¿no? Como símbolo del hombre moderno. Ahora podríamos quizá poner otro, el del titán Prometeo, ese titán de la mitología griega que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres y fue castigado por ello. Es interesante que esta historia la conocemos, nos viene a través de Esquilo, que es uno de los trágicos griegos, ¿no? De la época clásica. Pero dicen que en realidad la sensibilidad con la que lo interpretamos viene más bien de la relectura que hicieron los románticos europeos, como Goethe o sobre todo Shelley, ¿no? Shelley que escribe de Zeus y escribe de sus leyes, pero está pensando en el dios bíblico del cristianismo. Pinta a ese Zeus como un tirano caprichoso, ignorante, narcisista, cruel, de quien el hombre debe liberarse si quiere llegar a ser hombre de verdad, ¿no? Es interesante notar también que esa historia de Shelley se convirtió también en un referente para el feminismo, que veía en él como un símbolo de la necesidad de liberarse del yugo patriarcal machista. Y como decía en el primer vídeo, ese es un poco como el credo occidental, el mito que se repite una y otra vez con tonos religiosos, ¿no? Éramos esclavos en la Edad Media, pero la Ilustración y la Revolución Francesa nos liberaron. Y ahora tenemos que acabar con las últimas autoridades para ser dueños de nuestro destino. Que da la idea de que si existe un orden en el mundo, una verdad, eso es opresivo y debe ser destruido, para que podamos ser libres y escribir nuestra verdad, nuestro destino. La libertad nos hará verdaderos. Es optar por Nietzsche y por Sartre, en vez de por Sócrates. Pero podemos sospechar que quizás esto no funciona, que pueda ser incluso autodestructivo. Y aquí Jordan Peterson reflexionaba, por ejemplo, de cómo puedes inventarte infinitos sentidos para tu vida. Igual que puedes imaginarte muchos juegos, ¿no? Crear casi infinitos juegos posibles. Pero dice, lo sorprendente de nuestro universo es que solo unos pocos funcionan. Solo unos pocos no acaban en el desastre. Tú puedes decir, qué divertido sería jugar a hockey en la autopista. Es muy probable que acabes muriendo atropellado. Puedes inventar unas matemáticas alternativas, pero no te sorprendas si se derrumban los puentes que construyes con ellas. Entonces hay un síndrome aquí de la cultura actual que es un poco como la reina malvada asesinando a Blancanieves, ¿no? Porque no soporta reconocer algo mejor, algo más bello que ella misma, algo que esté por encima y que le tenga que inspirar. Y Peterson aquí reflexiona cómo puede ser duro reconocer tu limitación y tu error. Dice, pero si asesinas, si destruyes el criterio de verdad, de bien y de belleza, estás perdido para siempre. O sea, si quitas la red y las líneas de la pista de tenis, pues nunca te equivocarás, pero tampoco llegarás nunca a perfeccionar tu arte. Y por eso reflexiona Peterson sobre esa aparente paradoja
que dice que ese Dios salvador de la Biblia es también el Dios juez. Dice, es que quizá solo si te reconoces juzgado por la verdad y el bien, puedes encontrar el camino de la salvación. A mí me gusta explicarlo siempre con el ejemplo de la guitarra, que pido en clase que salgan dos alumnos, ¿no? Uno que sabe tocar la guitarra y otro que no sabe, ¿no? Y el que sabe le digo, pues tócanos una canción, la que tú quieras, ¿no? A lo mejor nos toca la canción de su grupo favorito, a lo mejor incluso una que ha compuesto él, ¿no? Y luego hago salir a uno que nunca toca la guitarra en su vida, ¿no? Sale ahí un valiente, ¿no? Digo, tócanos algo, se nos queda mirando así como mucho se marca un mi perro tiene pulgas en el rabo, ¿no? Y le aplaudimos todos y luego queda la pregunta como para la clase, ¿no? Que es decir, ¿puedes decir que una de las dos canciones es mejor que otra? Porque aparentemente los dos han sido libres, los dos han producido lo que sentían en su interior. Incluso podrías decir que el segundo ha sido más libre porque nadie le ha enseñado. Y sin embargo, tenemos como esa intuición en nuestro corazón que de esas dos, una ha sido música y otra ha sido ruido. El segundo parece más espontáneo, entre comillas, pero no necesariamente más libre, porque se ha demostrado en realidad como alguien encerrado en una realidad muy pequeña, la realidad de lo que él es capaz de alcanzar por sus solas fuerzas. Y por eso no ha encontrado la ruta al corazón de la realidad, no ha descifrado los secretos de la belleza, ¿no? Porque nadie aporreando una guitarra se ha convertido en Paco de Lucía. Y el primero, en cambio, pues parece que ha tenido que reconocer la superioridad de algo por encima suyo. Ha tenido que reconocer como un ideal que lo mide, ¿no? Si lo que hace se parece al ideal, está bien, y si no, no. Y sin embargo ves como esto no le ha esclavizado, sino que le ha abierto ese campo de la realidad que estaba cerrado. Él estaba fuera de la música y ahora ha entrado. Y de hecho por eso ahora la música está en él y en cierto modo le pertenece. O sea, te has arrodillado ante la música, pero por lo mismo ahora es tuya, ¿no? Y cuando sucede eso, incluso llega un momento en que ni siquiera necesitas ya reglas, ni maestros exteriores, ni repites canciones de otros, sino que puedes crear tú también. Puedes improvisar, puedes generar variaciones, puedes componer, y hay como una novedad que es tuya, que es tu aportación a la sinfonía del mundo, pero que no habría sucedido si no te hubieras sometido primero a esa autoridad. Esto me recuerda a Tolkien, que en el Silmarillion nos habla de cómo Ilúvatar, ¿no?, el dios de su mitología, crea el universo mediante la música. Invita a los Valar, que son como los ángeles, a unirse a su canto y generar música, co-creando el mundo con él, ¿no? Esa música crea el mundo. Y eso es exactamente lo que decíamos, que es nuestra vocación como seres humanos. Reinar junto a Dios, poner nuestro poder a su servicio para llevar el mundo a su perfección. Claro que en la obra de Tolkien también aparece una figura oscura, ¿no?, que decide que la libertad lo hará verdadero. Y empieza por ello a generar cacofonías, ruido, disonancias en la melodía, introduciendo por tanto el error, la fealdad, el mal en el mundo. En realidad, es esa clase de figuras las que generan esa explotación que denuncia Harari, y no lo que propone la Biblia. Pero bueno, de eso hablaremos en el próximo episodio. En síntesis, en este episodio te hemos contado que Adán, el hombre, es hijo de Dios, y por lo tanto está llamado a ser rey. Te hemos dicho que rey no significa ser tirano, sino ser rey a imagen de Dios. Hemos dicho que Dios no es celoso, sino que quiere compartir su soberanía. Es un poder que empodera. Hemos explicado que el Hijo, naturalmente, tampoco es celoso, y por ello agradece, alaba, adora, y que entonces se establece como un círculo virtuoso que depende de la libertad humana. Hemos hablado de orden, autoridad y obediencia, sobre su verdadero significado. Y por último, hemos planteado la pregunta, ¿la verdad nos hará libres o la libertad nos hará verdaderos?